Buenos días, estamos aquí con el escritor y locutor de radio Ricardo Cartas. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, él nació en Puebla en 1978 y se graduó como lingüista en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Actualmente dirige Radio BUAP y conduce el programa De eso se trata. También escribió libros como Nuestra generación no sabe escribir cartas, Vilupayú Funk, ¿sí se pronuncia así? Vilupayú Funk. Dilo, Payo. Sí. Tus zapatillas suenan Domingo Sangriento y ¿Quieres que te coma? Bueno, empecemos con la entrevista. Para usted, ¿qué significa la literatura? Bueno, mira, para mí la literatura en el terreno de lo personal ha significado como eh, el camino para poder, pues, sobrevivir prácticamente en todos los aspectos, ¿eh? Es decir, en el aspecto espiritual, o sea, eso es lo que me mantiene vivo, lo que me gusta hacer, pero también eso me ha dado la oportunidad de también tener trabajos y poder ganar un poco de dinero. La literatura aparentemente siempre se vende la idea de que no deja nada, pero eso es un mitote, ¿eh? En realidad, la literatura o los lectores, la gente dedicada a las letras, puede tener mucha penetración en distintas áreas, como la comunicación, las redes sociales, la publicidad, la docencia. Y fíjate que hay algo interesante, que la literatura o los lectores son aquellos que finalmente no tienen faltas de ortografía o que saben comunicar bien las cosas. Y eso es algo muy difícil de encontrar actualmente. ¿Y qué le gusta más, ser lector o escribir? Pues yo creo que va de la mano, ¿eh? Es como, por ejemplo, el que quiere ser futbolista, ¿no? O el que le encanta el fútbol. Obviamente al que le encanta ver el fútbol, en algún momento quiere jugar, a lo mejor no de manera profesional, pero los domingos con sus amigos o como sea, la pasión de leer siempre tiene que haber un reflejo en la escritura. Obviamente en terreno quizá no profesional, ya como profesional es otro Sí. asunto, y debe de haber una formación muy, muy, muy fuerte, pero en lo personal yo creo que van de la mano, ¿eh? Yo soy a veces muy flojo para escribir, prefiero siempre leer, es lo que más me agrada, pero hay momentos en donde así físicamente me pide el cuerpo que ya me ponga a escribir y lo hago ya, entrándole así como al ruedo, pues. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuándo y cómo fue su primer contacto con la literatura? Uh, Eso sí, ya tiene mucho tiempo. ¿Cuántos años tienen ustedes? 16, 15. Bueno, un poquito menos que ustedes. Iba yo en la secundaria, que no tenía nada que hacer. Me acuerdo muy bien del título, era Marianela, una novela espantosa, romántica hasta el cansancio, pero me atrapó y sentí una sensación padrísima, así como decir, wow, esto es la literatura. Entonces, gracias a Hitler, o sea, gracias a mi director de la secundaria, me comencé a ser lector, pero solo, ¿eh? Desafortunadamente no tuve tan buenos maestros de literatura, por eso mi formación es así como media mana, y dispersa. Y en la preparatoria, afortunadamente, donde estudié, en la prepa Zapata había una biblioteca padrísima, estaba en la esquina un Vips en donde me iba a leer y comprar, ¿no? Y así me hice lector, hasta que después estudié letras, y comencé a publicar mis primeros cuentos, después la maestría, el doctorado, y pues ahora prácticamente toda mi vida gira en torno a la literatura. ¿Cuál fue tu primera obra que publicaste? Perdón, no te escuché ¿Cuál fue tu bien. primer libro o obra que publicaste? Ah, no. Sí, fue un libro de cuentos que se llama La Noche de Carmatrón. Carmatrón es un cómic, no sé si lo conozcan, y yo hice una compilación de cuentos entre sexosos, eróticos, vulgares. Bueno, tenía yo en esa época como veintitantos, 23,
23, 24 años cuando lo publiqué. De hecho, todavía no salía de la licenciatura cuando publiqué ese primer libro. Y ya está perdido, nunca se volvió a reeditar, ni lo pienso volver a reeditar, porque sí está muy fuerte. Siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para ser un escritor? ¿Qué se necesita para acá? Para ser un escritor. Híjole, pues no, fíjate que yo no creo mucho en las recetas, ¿eh? O sea, así de que yo diga, 1 más 1 es 2, necesitas esto. Pues es algo inclusive de coincidencias, de magia, de ADN, de formación hasta familiar. No sé qué se necesite para ser escritor. Yo lo que te puedo decir de manera personal, es obvio, esto no aplica como una fórmula ni para todas las personas. Yo creo que para ser escritor lo primero que se debe hacer es primero ser muy buen lector, ¿no? Es decir, sí tener una formación, tener una disciplina como lector, y otra, tener la necesidad de decir cosas. Es decir, no necesidad de que te vean como escritor o del ego como escritor o que digan, wow, este tipo ya tiene quién sabe cuántos libros. Sino el expresarte, No, ¿no? más bien la necesidad. Exacto. O sea, que tengas una necesidad fuertísima o una gran verdad o un gran argumento o una gran mentada de madre o algo que decir, más allá de publicar. Comunicar más bien, ¿no? Exacto. Exactamente. Es decir, no vas a hacer una historia más o menos para tener un libro y decir, ay, tienes un libro. Yo creo que lo Lo que dice importante el es libro. tener, exactamente, ¿no? Y tener ese argumento, esa fuerza, esa audacia para aventar el mensaje. Bueno, te has desempeñado en el campo de la radiolocución y de la literatura. ¿Qué te gusta más? ¿Escribir o, por ejemplo, comunicar oralmente, o sea, algún hecho, etcétera? Bueno, qué buena pregunta, ¿eh? Porque bueno, a mí la radio me divierte mucho. O sea, es así como estamos ahorita tú y yo platicando, estamos echando relajo, todo eso. La verdad hasta me desestresa, Te libera. me divierte, me hace sentir muy bien. Y la literatura es todo lo contrario. O sea, sí me pone muy nervioso, me estresa mucho, me crea un malestar. O sea, yo no soy de los que dicen, ay, escribir y hace feliz o... Pues no, la verdad es que es bien difícil la relación con la literatura, ¿no? O sea, pero o sea, realmente lo que te estresa es que tienes que estar de, es que esto no es lo que quería decir, o cosas así, ¿no? O de no encuentro la palabra. Pues un poquito de todo, ¿eh? O sea, no encuentro la palabra o de pronto me meto a la historia, sufrir junto con los personajes. Es una relación ahí, digamos, es como un paréntesis de tu vida, ¿no? O sea, ya lo de afuera no existe, estás metido en el texto. A veces me causa broncas personales. Bueno, Es lo que le inspira el momento. bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que lo inspira al momento de escribir? Lo que te comentaba hace rato, ¿no? Es decir, tener motivos Para el cual escribir. para escribir, es decir, tener una idea que tú consideras que es necesaria, que se debe de plantear y dedicarle muchas horas la escritura, ¿no? Es decir, yo no creo en la inspiración, sino principalmente en ese impulso a decir las cosas y en la disciplina y en lo que un escritor debe de plantearse como un trabajo, ¿no? Como un trabajo, como un oficio, así como un carpintero, como un jardinero, pues, es decir, dedicas las horas necesarias para que haya resultados. Eh, bueno, la siguiente pregunta, Dana. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir tu primer libro? Pues no mucho, ¿eh? Fíjate que mi primer libro son varias historias, yo más o menos las fui juntando, escribiendo alrededor de un año, ¿no? Un año, sí, sí, me metí a algunos talleres en donde tenía que entregar cuentos cada mes.
Entonces ahí empecé a... Ya tenía yo alrededor de publicarlos en esa Un primera año ocasión. entonces. Por así decirlo, ¿cuál ha sido la obra que más te ha gustado y la que menos te ha gustado tuya? O sea, que digas, no, esta de plano no me gustó, casi no me inspiré, etcétera. Pues la que más me ha gustado es el Vilapayo Funk. Es una novela que es la novela más larga que he escrito, pero por ejemplo yo soy bastante indisciplinado y con esa novela me atrapó de tal forma que escribí diario prácticamente durante año y medio. Tuve una rutina, o sea, llegaba yo a mi casa a tal hora, ponía yo el café, o sea, digamos, fue muy orgánico y eso se muestra mucho en la novela. Son casi 200 páginas, 150, no me 280. acuerdo, pero sí es una buena cantidad de páginas. Y se logra, bueno, para mí se logra muy bien. Y y bueno, esa es la que en lo personal me gustó más. Y la que no me ha gustado mucho, pues quizá fue el último libro de cuentos que publiqué. Se llama Malditos Conejitos Rosas. Que, pues no sé, de pronto lo volví a leer y lo sentí muy flojo. Y entonces, eh, yo creo que ha sido así como lo que menos me ha gustado. Siguiente pregunta. ¿Qué novela le recomendaría a los jóvenes, leer a los jóvenes? Pues no sé, pues depende qué joven, ¿no? Por ejemplo, si fuera un joven, no sé, medio rebeldón, ¿no? O un joven geek, o un joven romántico. Es que eso es algo como hay que tener cuidado, ¿no? Porque lo que te gusta a ti no te puede gustar a ti y hay así. Yo creo que ese es un secreto de los maestros de literatura. Los buenos maestros de literatura tienen muchas lecturas y pueden recomendar distintas cosas en distintos momentos de la vida de un estudiante. No poner un libro, o sea, digamos, en términos generales, ¿no? Porque, pues, a veces haces mal en lugar de un bien. Ahora, si tú me preguntas qué escritor eh, les recomendarías a los jóvenes, por ejemplo, de su edad un poco, aquí tengo uno, por ejemplo, Con los ojos abiertos. ah, que se llama Con los ojos abiertos de Francisco Hinojosa. Este escritor es así como infalible con los jóvenes. No sé si ya hayan leído a los pinches chamacos, Yo he leído de Fresco y Hinojosa, ¿no? pero, o sea, como que eran para muy niño, mira, creo que me acuerdo, Amadís de Anís o algo así, o sea, eran títulos muy para Sí, niños. sí, Francisco Hinojosa tiene cosas para niños también, pero lo que tiene para adultos o Para para jóvenes. ya personas mayores es muy bueno. Tiene un humor tremendo, padrísimo. Por acá tengo otro libro que yo les recomendaría mucho. Ahora, Mira, por ejemplo, este se llama campeón nuevo gabacho. Campeón Gabacho, de Aura Shilonen. Esta es una chava de la UAP. Ella tiene, creo que 20 o 21 años y escribió esta excelente novela. De hecho, ganó el Mauricio Achar, un premio de literatura increíble. Entonces ya ahorita ya dejó de estudiar y anda en gira internacional por todo el mundo, hablando de su libro, ya se tradujo a muchos idiomas. Y mira, aquí tengo otros libros que quizá les puedan gustar. Festín de muertos. Festín de Muertos es una antología sobre relatos zombies. Sí, pues que la verdad, Ese puede ser un tema que pegue, ¿no? Ese puede ser un tema que pegue. Y por aquí, ¿qué otra cosa tengo que les pueda gustar? Bueno, hay muchísimo. Hay muchísimo. De hecho, fíjate que yo escribo prácticamente, a veces hasta de forma semanal en mi blog o en otros blogs sobre literatura. Por ejemplo, ayer en la noche terminé de leer un texto de Mario Bellatín que se llama Salón de Belleza. ¡Wow! Increíble. Y bueno, lo que recomiendo yo mucho, así ya, pero no es tanto novela y todo,
es la obra en general de Sergio González. Es un periodista, ensayista, ya falleció hace un año y cachito, pero esa es una lectura fundamental para entender lo que está pasando en México en este momento, en términos de violencia, Política. del narco, de la relación con la política. Entonces, por ejemplo, tiene un libro que se llama El hombre sin cabeza, ya desde el nombre ya te imaginarás, Los 43 de Iguala, también tiene uno que se llama Informe de Guerra, tiene una serie de ensayos crónicas que son padrísimas para entender realmente lo que está pasando Bueno, con el tema de los autores, ¿cuáles son tus 3 autores favoritos? ¿Y por qué? en este momento. Bueno, a ver, 3 autores favoritos. Bueno, para mí ocupa un lugar importantísimo José Agustín. No sé si lo hayan leído, pero José Agustín, digamos, ha sido así como mi guía, ¿no? Tú- En cuestiones literarias. Y él empezó a escribir también muy joven, publicó La tumba cuando tenía, pues, creo que 17 o 18 años, su primera novela. Y yo creo que ahorita bueno, ha sido el autor, yo hice mi test de licenciatura sobre él, y en especial quisiera hablar sobre una obra que apenas se reeditó, que se llama Se está haciendo tarde, final en la laguna. Es una novela que, imagínense, tiene casi 400 páginas y no tiene corte alguno, no tiene capítulos, no tiene, Es así todo se de va corrido. de principio a fin. Exactamente. Pero lo mejor es que no te cansas, es súper intensa. Y la historia de cómo se escribió la novela es padrísima porque él estaba preso en la cárcel de Lecumberri en el año de 1968. Entonces empezó a escribir esa novela en los papelitos que forraba sus cigarros. No tenía chance de meter libretas ni nada. Entonces juntaba esos papelitos ahí y empezaba a escribir, escribir, escribir. Y salió de la cárcel y es una de las grandes novelas de la literatura mexicana. Otro autor que me gusta mucho, 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 mucho es Eusebio Rubalcaba. Rubalcaba. Y ese es Rubalcaba. Ese es un escritor interesantísimo porque es altamente marginal. Eh, es un escritor para borrachos, ¿no? Pero en esa alma decadente se esconde una belleza increíble, una sensibilidad increíble. Él murió también el año pasado, es narrador, poeta, ensayista, periodista. Creo que inclusive él ha sido uno de los grandes divulgadores de la música clásica. Si ustedes googlean y ponen 52 tips para escuchar música clásica, son 52 capítulos que hizo Radio Educación, en donde él habla de ciertos autores, de ciertos compositores, pero además tiene unas historias que nada que ver con la música clásica, o sea, nada. O sea, historias sexosas, historias que tienen que ver con el underground de la Ciudad de México, o sea, cosas padrísimas, ¿no? Porque uno tiene la falsa percepción que la música clásica es para cultos o que tienes que ir de traje, ¿no? A los conciertos y eso, pues no, nada que ver, ¿no? Y mi tercer autor, no sé, me gusta, ¿sabes quién me gusta mucho? Bueno, además de Sergio González, yo diría que Sergio González, pero me gustaría también recomendar otro que es Bernardo Fernández Beff. Es un gran escritor y además me encanta cómo ha podido conjuntar lo que es lo gráfico con la literatura. Entonces él hace muchas novelas gráficas, hace cómic, y además es una lectura que se da muy bien con los Sí. jóvenes. Por ejemplo, con los chicos de su edad, Sí, súper. porque realmente casi nos atrae más lo gráfico que lo escrito. Vemos muchas letras y ya dijimos, ahí es un libro, qué aburrido, ¿no? Exactamente. No, y eso Bev lo ha capitalizado muy bien, ¿no? O sea, las novelas gráficas ahorita tienen un boom increíble. Bueno, siguiente pregunta. ¿Por qué cree que México es un país que es catalogado como que no le interesa la lectura, como que no lee?
Pues esa es una magnífica pregunta. A ver, este es mi punto de vista personal. No es la verdad. Eso quiero aclarar. Creo que el sistema educativo y cultural está hecho para no hacer lectores. Es decir, su objetivo no es que la gente lea. A ver, les voy a lanzar ahora una pregunta a ustedes. ¿Se acuerdan de sus maestros de literatura? Mm, es que depende en qué. O sea, ahorita vamos de nivel superior. O sea, es que no llevamos, No, no, sino no. llevamos español, En la primaria, en la secundaria, en la pues prepa. más o menos. eh, O sea, sí más o menos recuerdo sus nombres. ten- ten- a ver, díganme 5 libros que les hayan recomendado y que ustedes digan, ay, guay, están padres. Se llamaba, no recuerdo su nombre, pero incluso tenía una portadita rosa y efectivamente se llama, No, casi no. No, no, no. Sí, no. este, Y, por ejemplo, pues, si ustedes revisan el plan de estudios de la primaria, pues realmente las lecturas que ponen ahí no sirven de nada, ¿no? No pueden hacer clic con la gente. Y no pueden hacer clic porque a los maestros finalmente no lo sienten, ¿no? Pero no, tampoco es culpa de los maestros, sino de todo un gran sistema. Y lo mismo pasa en la secundaria, y lo mismo pasa en la preparatoria, y ya en la licenciatura, hacer un lector es prácticamente imposible. porque ya llevan esa mentalidad, ¿no? Un lector se hace en la primaria, en la secundaria y en la prepa. Y de ahí te sigues. Pero pues ya cuando entras a la licenciatura ya tienes tus propios intereses, tus propias lecturas, tu camino. Y bueno, eso por un lado. Pero aquí la pregunta es, eh, ¿cuál es el objetivo de no hacer lectores? Mm, Pues realmente hacer mano de obra barata, o sea, quitarle el interés a la población, ¿no? Claro, acuérdate que el lector, por lo general, es una persona un poco más crítica, ¿no? Y por lo general va a denotar ciertos juegos políticos, sociales, y pues obviamente eso políticamente no es correcto o no es Lo adecuado, funcional, ¿no? ¿no? Entonces, eso es por el lado educativo, pero por el lado cultural también es muy interesante. Precisamente ayer estaba leyendo algo en donde se hacían estadísticas. Por ejemplo, en México es de los pocos países en el mundo que tiene becas para escritores a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, y además hay un chorro de premios, hay un aparato enorme de publicaciones a nivel estatal. Sin embargo, los escritores, es decir, yo me gano una beca a nivel nacional, hay muchas probabilidades de que abandone el proyecto y no termine ese libro. Los que sí lo terminan, no todos se publican, y los que se publican, la mayor parte se publica en estas editoriales del Estado, que desafortunadamente esos libros no llegan a la gente, sino se quedan en las bodegas. O sea, no se comercializan. No se comercializan porque no tienen un mercado, es decir, no hay lectores. Entonces, los escritores no, digamos, no participan en ese círculo de producción como lo que pasa en Estados Unidos, como pasa en Francia, como pasa en otros países. Están prácticamente, no todos, pero sí en su mayoría, esperando becas, premios, y a eso se ve. Eh, Es decir, ¿ya te fijaste cómo hay toda una ingeniería para que esto resulte un fracaso? o sea, realmente para publicar un libro sí está como que cañón, ¿no? Sí, pero es lo que te decía. A ver, ¿para qué publicar? Es decir, si tú tienes algo que decir importante, seguramente tu libro va a ser publicado. Pero si escribes para ganar una beca, para ganar un premio, o para quedar bien con los críticos,
seguramente va a ser un libro que nada más le va a gustar a los críticos y serán 10, pon tú 100 para un tiraje de 1000 ejemplares, imagínate. Siguiente pregunta. Mm. ¿Tienes algún otro hobby, por así decirlo, aparte de la lectura? O sea, o sea, o siempre estás leyendo. Tengo un chorro. Bueno, Mira, soy seguidor de los Lobos de la UAP, hasta traje mi playera. Este, blogueo mucho, me gusta mucho escribir en mi blog. También me gusta mucho la jardinería, me gustan los autos. ¿Qué otra cosa me gusta? Me gusta mucho salir con mis amigos. Sí, digamos, normal, normal. Hay muchas cosas que me agradan. De hecho, si tuviera más tiempo, haría más cosas. eh, ¿Te has metido en problemas por decir algo que no querías en la radio? En la radio no, pero en los libros sí. Un caso. Sí. Sí, por ejemplo, una novela que tengo por ahí que se llama Los Suplicantes, la escribí en el contexto de cuando era gobernador Mario Marín. Obviamente nunca dije que era Mario Marín ni nada, pero se entendían muchas claves que era él, ¿no? Y digamos, no tuve así como grandes problemas, pero las personas que la leyeron me dijeron, oye, te puedes meter en problemas, está muy fuerte esa novela, ¿no? Pero no, afortunadamente no pasó nada. Es que eso es lo que tienen los libros, como los leen tan pocas personas, o sea, realmente nunca pasa nada. Como la obra de Sergio González, en verdad. Si todo el mundo leyera esos libros, este país cambiaría, o por lo menos se crearía una conciencia tremenda. Pero pues imagínate, somos un país de ¿qué? ¿100 millones? Sí. ¿10 millones? O ya no me acuerdo cuántos somos. 100, Sí, no, 100, creo ¿no? que más o menos sí, 100, 150. Este, para un tiraje de 3000 ejemplares, pues, no le hace absolutamente nada, ¿no? No es nada. No, y mucho menos que ahorita los libros ya tienen por decirlo, un costo ya establecido. O sea, para conseguir un libro mínimo tienes que invertirle 200 pesos para alrededor. O sea, ahorita. Y muy Sí, barato, muy, ¿eh? muy Y barato muy y no barato. sabes qué va a traer bien. Eso es algo importante, ¿eh? Esa es otra estrategia para que la gente no llegue a los libros. Los libros son muy caros. O sea, son muy caros en un país donde casi el 50% es pobre. Entonces, vas a decir, gasto 200 pesos en comer ¿Por qué voy a gastar en un... o en vestirme, o habrá quien sí lo tenga, pero se va a preferir echar una chela a un libro, ¿no? Entendible. Sí, o sea, realmente el costo, o sea, es una parte tan importante, o sea, no, porque no permite a los lectores leer, o sea, por más que te llame la atención la lectura, esa limitante de la posición económica no te va a permitir, por así decirlo, comprar un libro y leer, y si es que te gusta leer. Bueno, hay algo importante, ¿eh? Qué bien que que lo tocaste. La posición económica, la pobreza, o más bien la posición económica, no te permite convertirte en lector, ¿sabes por qué? No tanto por la compra de los libros, porque finalmente en la red hay un montonal de libros gratis. Y hay un chorro de bibliotecas en el país. Y nadie va. Aquí el tema es que la gente que está, por ejemplo, la de edad, no tiene mucho interés, quizá. Digamos, hay millones de cosas que te puedan llamar más la atención que quedarte 2 horas a leer en tu casa. Y la gente que es mayor tiene todo su tiempo dedicado a conseguir dinero. Es decir, sí tendría dinero para comprarse un libro, pero prefiere, o a lo mejor hasta lo compra, ¿eh? Porque eso no quiere decir que lo lea finalmente, Exacto. ¿no? Ese es otro tema. Mucha gente que compra libros, pero no los leen. ¿Por qué? Pues porque no tienen tiempo. ¿Por qué? Porque su vida está dedicada a conseguir dinero. Eso es algo también bien O sea, importante. podemos definir las tres limitantes de la lectura en México como la posición económica, pues
lo mala, o sea, cómo lo, qué mal lo asume el gobierno, o sea, cómo no, es que nunca te la palabra, cómo no establece bien la lectura en los jóvenes a primeras edades y pues ya, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. Finalmente es la política educativa, la política cultural, ¿no? Están hechas para fracasar. Y por otro lado es la cuestión económica, que es algo importantísimo. Pero ojo, no tiene nada que ver con la pobreza, ¿eh? O sea, la pobreza, digo, finalmente te digo, hay una red increíble de bibliotecas en todo el país. Que finalmente ahí están los libros para toda la gente. Aquí hay que preguntarse por qué la gente no va. creo que hay dos razones, ¿no? O sea, realmente también la cuestión económica, o sea, de por sí si apenas te alcanza para el pasaje, o sea, ya es un costo extra, ¿no? Y aparte, no sé si, bueno, o supongo que debe haber costos de devolución, a lo mejor no puedes ir un día y tenías que devolverlo, y ya tienes que pagar, No, es completamente ¿no? gratis. No, las bibliotecas son completamente gratis. Digo, aquí el tema es que la gente ocupa su En otras tiempo, cosas. pues sí, finalmente, ¿no? O sea, levantemos una encuesta rapidísimo, ¿no? Con libro o Netflix, punto. Ya te mataron, ¿no? O 200 pesos, ¿en qué lo inviertes? ¿En libros Tres o meses de en, Netflix. o en 3 meses de Netflix? Pues ya te mataron, ¿no? Y así es el resultado, ¿no? Porque antes, fíjate que hace mucho tiempo se consideraba con rasgos de prestigio el ser culto. O un lector, un profesor, era así como, güey, ¿no? Esta persona tiene cierto nivel cultural y se le respetaba por eso. Hoy es motivo hasta de burla, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que te dicen cuando estás siempre leyendo? Eres un ñoño, eres esto, eres el otro, poco práctico, estás al margen socialmente. Entonces también eso pesa mucho. Bueno, ya para finalizar, la última pregunta es, Disculpe, ¿y usted por qué cree que es importante la literatura en los jóvenes? Pues no nada más en los jóvenes, en todos, en todos. Y te voy a decir la razón. Eh, Hay mitotes acerca de la lectura, ¿eh? O sea, no mitos, mitotes, o sea, mentiras. Por ejemplo, te dicen, no, pues debes de leer para ser más culto, debes de leer para ser más, te hace mejor persona. Todo eso no es cierto. Yo conozco gente que es muy culta, que lee mucho, y son pésimas personas. Y yo sé gente que nunca ha leído en su vida y que son buenas personas, que son exitosas en su trabajo y todo, ¿no? ¿En qué te ayuda? O sea, hay dos cosas. Leer para como placer, ¿no? Pero si le quieres dar una forma, una utilidad práctica, fíjate que el cerebro, y esto tiene que ver ya con la ciencia, ¿no? Con las cuestiones de lo social, ¿no? El cerebro aprende por repeticiones. Tenemos unas neuronas que son las neuronas espejo. ¿Ya las habían escuchado? no, la verdad no. Bueno, las neuronas espejo son las que te ayudan a aprender cosas. Por ejemplo, de niño tú aprendes a comer viendo cómo comen los demás. Vas formando tu personalidad a partir de los que te están rodeando y el cerebro se va moldeando a partir de lo que está viendo. Esas son las neuronas espejo. Pero también, digamos, el cerebro no sabe distinguir entre la realidad y la ficción. Eso es algo bien padre. Por ejemplo, al cerebro, si tú estás leyendo una novela sobre amor y de cómo se está ligando a una chava, el cerebro no sabe distinguir entre la realidad y la ficción. Al cerebro lo mismo le da leer que vivir.
Eso es algo bien interesante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una persona que tenga muchas lecturas va a tener más experiencias y su cerebro se va transformando a partir de esas lecturas. Entonces, en un momento de crisis o en un momento de ese escenario, Héctor tiene mucho más capacidad para resolver las situaciones que se le vayan presentando. Eso es la parte práctica de por qué es bueno ser lector. Bueno, muchas gracias Ricardo. Gracias por concedernos esta entrevista, por darnos tu tiempo. Te mando un saludo y espero que estés bien y podamos seguir en contacto. Gracias. Vale, pues ojalá saquen 10. Muchas gracias. Hasta Nos luego. Vale. vemos. Parte de mis compañeros Gonzalo Castillo y Dana Saldívar, esperamos que sigas dando ese granito de arena para hacer una cultura de lectura, como quien dice, y además esperemos algún día pues te podamos conocer en persona. Un gusto y gracias por esa entrevista. Una cultura de lectura, como quien